Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. Hoy vamos a hablar de la justicia de Dios. En el video pasado hablamos de la santidad de Dios y su justicia es un concepto que está muy relacionado. Algunos teólogos incluso hablan de la justicia de Dios como su santidad puesta en acción. Y si definimos a la santidad como separación, podemos definir a la justicia como conformación. Cuando vemos que algo calza perfectamente, decimos que queda justo. Ser justo, entonces, es adaptarse, es ajustarse a una norma o a ciertos parámetros. Entonces, en este sentido, Dios es exactamente lo que debe ser, pero no porque haya una ley superior a la que Dios se ajuste, sino que Él es la norma suprema del universo. Veamos esto desarrollado en las Escrituras. Deuteronomio 32, versículo 4, nos habla de Dios como la roca. Su obra es perfecta, todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. E Isaías 45, 19 dice: No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Es Dios el que anuncia lo que es recto, es Él quien anuncia lo que es justo. Y esta ley de Dios, estos mandamientos, estos preceptos, no solo son justos, sino que también son buenos y son beneficiosos para nosotros. El Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y que el mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Dios es la norma máxima de justicia. Él determina lo que es justo. Entonces, podemos decir que todo lo que es justo es aquello que se amolda, que se ajusta al carácter moral de Dios. Y nosotros, seres humanos, no somos quienes para discutir la justicia de Dios. No está en nosotros la capacidad de decir que Dios en ciertas ocasiones sea injusto. Esto lo vemos en Romanos capítulo 9, versículos 20 y 21. Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Y lo vemos más gráficamente en el libro de Job, cuando Job, no entendiendo sus circunstancias, que desde su punto de vista eran injustas, le pide explicaciones a Dios. Pero Dios, en vez de explicarle las razones por las que él permitía determinadas circunstancias, le dice: ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Que le responda a Dios quien se atreva a acusarlo. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? Dios no le da explicaciones a Job de por qué actúa como actúa, de por qué permite las cosas que permite, sino que se limita a decir que Él es Dios y que hace lo que le place. Job entiende esto y en el versículo 4 del capítulo 40 le dice: ¿qué puedo responderte? Si soy tan indigno, me tapo la boca con la mano. Podemos ver la justicia de Dios en distintos aspectos. Vamos a analizarlo en dos grandes rasgos. En primer lugar, su justicia gubernativa o rectora y su justicia distributiva. La justicia gubernativa o rectora es aquella que Dios ejerce como gobernante del universo, estableciendo justamente las leyes y determinando recompensas y castigos por su incumplimiento o desobediencia. Esto lo vemos en Santiago 4, versículo 12. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir.
En el video pasado, cuando hablamos de su santidad, dijimos que Dios apartó para sí, santificó a un pueblo para sí, y que no solamente eso, sino que también le dio su ley. Lo vemos en Deuteronomio 4, versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Isaías 33, versículo 22 dice: porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Si prestas atención a este versículo, vemos que Dios cumple con las funciones de lo que hoy llamamos el Estado republicano. Dios ejerce el poder judicial, porque el Señor es nuestro juez. Dios también ejerce el poder legislativo, porque el Señor es nuestro legislador. Y Dios ejerce también el poder ejecutivo. El Señor es nuestro Rey. Él nos salvará. Por otra parte, podemos ver la justicia distributiva de Dios, y es aquella que se ve cuando Dios aplica justamente las recompensas y los castigos por la obediencia o desobediencia a su ley. Primera de Reyes 8:32 dice: tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Isaías 3, versículos 10 y 11 dice: decid a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Ay del impío, le irá mal, porque lo que él merece se le hará. Esta justicia distributiva la podemos ver entonces en la aplicación de castigos y también en las recompensas que Dios da. Dijimos que la justicia de Dios está muy ligada a su santidad, y esto lo vemos más claramente en su justicia distributiva cuando hablamos de la retribución que Dios hace. Podemos dividir esta justicia distributiva en su justicia retributiva, cuando Él castiga el pecado, y en su justicia remunerativa, cuando Él da recompensas por la obediencia. Dijimos que la santidad de Dios está muy ligada a su justicia, y lo vemos justamente en esta justicia retributiva, cuando Dios castiga el pecado. En Ezequiel 28, versículo 22 dice: he aquí, estoy contra ti, Sidón, y seré glorificado en medio de ti, y sabrán que yo soy el Señor cuando ejecute juicios en ella y manifieste en ella mi santidad. Habla de la manifestación de la santidad de Dios cuando Él ejecuta los juicios sobre los culpables. Esto también lo vemos en el pueblo de Israel, en Daniel, que Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Esto decía Daniel en el cautiverio, y posteriormente Nehemías hacía un repaso de la historia del pueblo de Israel en su capítulo 9, del versículo 26 al 30, diciendo: pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a tus profetas que los convocaban a volverse a ti, te ofendieron mucho, por eso los entregaste a sus enemigos, y éstos los oprimieron. En tiempo de angustia clamaron a ti, y desde el cielo los escuchaste. Por tu inmensa compasión les enviaste salvadores para que los liberaran de sus enemigos, pero en cuanto eran liberados, volvían a hacer lo que te ofende. Tú los entregabas a sus enemigos, y ellos los dominaban. De nuevo clamaban a ti, y desde el cielo los escuchabas. Por tu inmensa compasión, muchas veces los libraste. Les advertiste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus normas, que dan vida a quien las obedece. En su rebeldía te rechazaron, fueron tercos y no quisieron escuchar. Por años les tuviste paciencia, con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esta tierra. Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. Vemos que acá Nehemías relata, hace un resumen
de la historia del pueblo de Israel. Desde que Dios le dio su ley, ellos no hicieron más que desobedecerla, no hicieron más que rebelarse contra Dios. Dios levantó incluso en el tiempo de los jueces a estos libertadores que los sacaban momentáneamente de la esclavitud, pero apenas volvía a ser libre el pueblo de Israel, volvía a rebelarse contra Dios y Dios otra vez los volvía a perdonar y a salvar en este círculo que nos muestra el libro de los jueces hasta que definitivamente Dios permite que los lleven en cautiverio ya en épocas de la monarquía dividida. Vemos que Dios es paciente, lo analizamos a este atributo como una forma de manifestar su bondad. Dios demuestra su bondad siendo paciente, retrasando el castigo por el pecado, pero esa paciencia no es eterna y algún día se acaba. Esto lo vamos a ver en el fin de los tiempos, porque es propio de la justicia de Dios el pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros, los atribulados, con el descanso junto con nosotros, cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles, en medio de una llama de fuego, y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día a ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído, pues nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Pero la justicia de Dios es también remunerativa, recompensa el cumplimiento de su ley. Deuteronomio 7, versículo 9 dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El Salmo 58 dice: Se alegrará el justo al verse vengado, sus pies bañará en la sangre del malvado. Entonces se dirá: hay premio para el justo, y hay un Dios que juzga al mundo. Y 2 de Timoteo 4, versículo 8: En el futuro me está reservada, decía el apóstol Pablo, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es importante aclarar que la santidad de Dios y su justicia exigen el castigo del pecado de la desobediencia a su ley, pero no la recompensa por su obediencia. Es decir, que Dios no está obligado a recompensar a nadie por cumplir con su ley. Vemos que si cruzamos un semáforo en rojo, seguramente tendremos una multa, alguna sanción por esa infracción. Pero si respetamos las leyes, no se nos da ningún premio por hacerlo. Entonces las recompensas de Dios son de pura gracia. No es que Dios esté obligado a recompensar el cumplimiento de su ley, sino que lo hace como un acto de benevolencia, como un acto de pura gracia. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Podemos diferenciar también en la justicia retributiva de Dios aquel castigo que surge de su ira de aquel que surge de su amor, del castigo propiamente dicho y su disciplina. La disciplina de Dios es para su pueblo, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esa disciplina de Dios tiene como fin corregir a su pueblo, purificarlo en el proceso de santificación. Tiene como fin restaurar la relación de Dios con su pueblo, mientras que el castigo de Dios en su ira no siempre tiene este fin de corregir o de enmendar una relación. Lo vemos en los casos de Sodoma, de Gomorra y de muchas otras ciudades que fueron definitivamente aniquiladas. Ese castigo no fue con un fin correctivo, sino simplemente una ejecución de su justicia. Hablamos de la justicia de Dios en relación con el pecado, y en este aspecto la ley de Dios es clarísima. El alma que pecare, esa morirá. Todo el que peca merece la muerte, indefectiblemente. La paga del pecado es la muerte.
y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces vemos la justicia de Dios más nítidamente en la historia, en el acto redentor de Jesús en la cruz. Vemos esta obra redentora como un acto de amor. Ciertamente es un acto de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es también la obra de Jesús en la cruz un acto de justicia. En la cruz se refleja la santidad, la justicia y el amor de Dios para su pueblo. La santidad de Dios aborrece todo pecado. Dios aborrece toda iniquidad. Su justicia exige el castigo de ese pecado, y en su amor Dios ha provisto la propiciación por esos pecados. Pablo lo explica mucho mejor que yo en Romanos 3, versículos del 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es Dios el único justo y es Dios el único que puede justificar, es decir, declarar como justos a otros, y esto solamente se alcanza por la fe en el sacrificio de Jesús. Siguiendo en el capítulo 4, Pablo pone como ejemplo de esta fe a Abraham. Pero no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada la fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vemos en el capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús cargó con el pecado de todos los que creen en Él. Sobre Él recayó el castigo que la justicia de Dios demandaba, y por eso podemos tener paz con Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vemos que la justicia de Dios deriva en la paz, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. El salmista lo dice de una forma mucho más poética: la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Como atributo comunicable, Dios nos exige mucho más practicar la justicia que cualquier holocausto, que cualquier sacrificio, que cualquier acto solemne que podamos nosotros hacer. Así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel: añadir vuestros holocaustos a vuestros sacrificios, y comeos la carne. Que cuando yo saqué a vuestros padres del país de Egipto, no les hablé ni les mandé nada tocante a holocausto y sacrificio. Lo que les mandé fue esto otro: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y seguiréis todo camino que yo os mandaré, para que os vaya bien. Amós 5, 21 al 24. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas. Tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como corriente inagotable. Segunda de Crónicas 19, versículo 7, dice: por eso teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen,
porque el Señor nuestro Dios no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Me llama la atención el versículo 12, cuando dice que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria en nuestra manera de vivir, justa en nuestra relación con los demás y piadosamente en nuestra relación con Dios. El apóstol Juan resume toda la enseñanza de este video en un versículo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, y ese es el versículo para memorizar de esta semana. Si el video te sirvió de algo, dale like y compartilo con alguien más a quien le pueda interesar, y suscríbete al canal, activa la campanita, que Dios te lo va a recompensar.